Estamos en Lucas capítulo 1, versículo 1 al 4, dice así: Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar. Cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y esa última frase es lo que estaremos viendo el día de hoy. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Contexto aquí de la instrucción sobre cómo orar. Hemos visto varias cosas. Hasta ahora Cristo nos ha enseñado a orar de la siguiente manera. Primeramente, la base de nuestra oración, ¿qué es? Entrar a Dios como un buen padre que ama a sus hijos y quiere dar buenas dádivas a sus hijos, quiere ayudarnos, quiere consolarnos, quiere direccionarnos, guiarnos en el camino correcto. Entonces muchas personas de pronto tienen temor al acercarse a Dios como si fuera un Dios muy distante o un padre abusivo, pero no es así. Él es un buen padre, amén. Y si somos sus hijos, tenemos acceso directamente delante de Él. También la oración sirve para alinear nuestro corazón con su voluntad. Esa primera parte dice, santificado sea tu nombre, hágase tu voluntad, venga tu reino. Lo que nosotros a veces oramos es que se haga nuestra voluntad, que venga nuestro reino, ¿sí o no? Que sea santificado nuestro nombre, pero deberíamos alinear nuestros corazones con el de Dios. La oración también demuestra que deberíamos depender en el Padre para todo, para nuestra provisión diaria. Dice: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. No dice el postre nuestro, pero el pan. Tenemos que depender en Dios para las cosas más básicas de la vida. Y también la oración puede ser entorpecida, pero pedimos perdón y perdonamos a otros por esta causa. Esto miramos hace 8 días, que hay muchas cosas que pueden llegar a entorpecer la oración, inclusive el no perdonar. Entonces, cuando nosotros nos acercamos a Dios, hay que examinarnos si hemos realmente perdonado, así como estamos pidiendo que Dios nos perdone. Hoy veremos esa última frase: y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Hay dos lados de la tentación, y eso es algo muy importante que entendamos, porque bíblicamente la tentación puede ser algo positivo o algo negativo. Hay pasajes que dicen que la tentación es mala y que Dios no nos tienta, no nos mete en tentación. Y hay otros momentos que dice que la tentación, o también se traduce como prueba, es algo que deberíamos regocijarnos en medio de la prueba, en medio de esa tentación, porque eso es algo que Dios permite en nuestras vidas para extender nuestra fe, para ampliar nuestra fe, para estirarnos un poco. Es algo positivo cuando es una prueba de Dios para formarnos. Vamos a considerar algunos textos. 1 Pedro 1, 6 al 7 dice: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en la alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. En otras palabras, la fe probada, eso a veces es incómodo, ¿sí o no? Esa tentación o esa prueba es algo que realmente es difícil decir: uy, gloria a Dios, hoy me encuentro en una prueba. Pero dice, nos alegramos por eso, porque sabemos que eso nos purifica, eso nos lleva a un nivel más alto en la fe, en el caminar con Dios. Santiago 1 dice en el 2 al 4: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. ¿Qué dice? Tened por sumo gozo. Eso es difícil, ¿no? Entonces la tentación o la prueba es algo positivo cuando es una prueba de Dios para formarnos, pero es algo negativo cuando es usada de Satanás para desviarnos. Entonces la tentación es positiva si es una prueba de Dios para formarnos, pero es negativa si es usada por Satanás para desviarnos. Santiago 1, el mismo capítulo ahí,
más adelante dice en el 12 al 16, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, ahí viene esa idea de la prueba. Al principio la prueba era buena y aquí es mala. Cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Concupiscencia, esa palabra, ¿alguien sabe qué significa? Eso hablamos el domingo. Son los malos deseos de la carne. Son los deseos carnales. Entonces la tentación nace en mi corazón, nace en mí, el viejo yo, ¿sí? En la carne, el que no es de Dios, sino del mundo, del diablo. Entonces esa tentación me lleva a ver algo como atractivo. Entonces dice la concupiscencia, después de que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Hermanos míos, hermanos amados, amados hermanos míos, no es raíz, no es raíz. ¿Qué dice ahí? En el mismo capítulo, la prueba buena y la prueba mala. Hay que saber que hay una diferencia. El diablo nos tienta por hacer que la prueba de Dios no sea atractivo y que la tentación, o sea, de la carne, sea muy atractivo. Que la prueba de Dios sea algo que no queremos y que la tentación del mundo de la carne es lo que queremos. ¿Sí están conmigo? Eso es lo que hace el diablo. Consideremos el ejemplo del engaño de Eva en Edén. Ahí ustedes pueden leer todo el capítulo 3 de Génesis para saber la historia, pero básicamente la serpiente, Satanás, hizo que la desobediencia parezca algo bueno y atractivo para Eva. Hizo que la obediencia pareciera fea y restrictiva. Dijo, bueno, lo que tú realmente necesitas, Eva, es mirar esa fruta que es buena para comer, que esa fruta te va a hacer bien y que al obedecer a Dios, al hacer caso a Dios, Él está reteniendo de ti algo bueno. Si ven como la prueba era no comer, pero la tentación era comer. ¿Sí pueden ver la diferencia? Y las dos cosas ahí están en juego. Hizo que Eva cuestionara y dudara de la palabra de Dios. Cuando dijo Eva, pues Dios dijo esto y aquello, eso, lo demás, Satanás dijo, no, así no es. Hizo que cuestionara y dudara el motivo, el amor, el carácter de Dios. Eso es lo que siempre hace. Son las mismas técnicas que él tiene hoy en día. Satanás sigue con las mismas trampas, los mismos trucos. Debemos agradecerle a Dios por la prueba y pedirle que podamos evitar la tentación. Así es el enfoque de nuestro texto hoy. Cuando dice en Lucas 11, dice, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Hay dos lados de esa tentación. No nos metas en la mala tentación, en la tentación carnal de la concupiscencia, de los malos deseos, de algo que me desviaría de tu voluntad. Y líbrame del mal, líbrame de eso. Ahora, nuestro líder y protector en la tentación es Dios. Es interesante porque el texto dice, y no nos metas en tentación. Entonces, algunos han preguntado, ¿será que Dios puede meternos en tentación? ¿Será que Dios puede llevarnos hacia la tentación? Por eso hay que pedirle que no nos metas en tentación. Va mucho más allá que eso. Como ya vimos en Santiago 1, dice que Dios no tienta ni tampoco puede ser tentado por nadie. Dice que Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Entonces no podemos decir que Dios nos metió en una tentación carnal, mundana. Entonces, ¿por qué decir no nos metas en tentación? Ahora, la palabra meter es eisfero en el idioma original, en el griego. Eso significa llevar hacia adentro o traer. Es un asunto de permitir que Dios sea nuestro líder. Es un contraste. Señor, yo no quiero hacer la voluntad de mi carne. Yo no quiero hacer lo que me apartaría de ti. Yo quiero que me lleves por otro camino. No me metas por la tentación, sino por tu voluntad. Ya habíamos orado eso, ¿sí? Ya habíamos hablado de eso. Señor, hágase tu voluntad aquí en la tierra, así como en el cielo.
pedirle a Dios que nos guíe a evitar oportunidades para caer. Nuestro texto dice, mas líbranos del mal. Buscar siempre la salida, porque Dios siempre es fiel en proveer la salida. Líbranos del mal. Tú sabes que en cada tentación que se presenta en nuestras vidas, siempre hay una salida, siempre. Eso es lo que dice en 1 Corintios 10:13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. ¿Qué significa eso? Una tentación que sea humana es decir que muchas otras personas han pasado por lo que tú estás pasando. Muchas otras personas han sentido la tentación que tú estás sintiendo ahora, estás experimentado. No eres el único que has sentido así, no eres el único que has tenido ganas de tirar la toalla o darle la espalda a Dios, no eres el único que has sentido esa necesidad de alimentar la carne y no tu espíritu, no eres el único que has sentido esa rabia o esa avaricia o esa codicia o esas cosas que no convienen. No eres el único. Dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. ¿Qué significa eso? Que tú puedes resistir. Dios no va a permitir que tú estés en una situación en que no tengas otra opción sino pecar. Siempre hay otra opción. Si eres un hijo de Dios, siempre hay otra opción. Hay dos extremos en cuanto a la santidad cristiana. Yo he escuchado a algunos decir que después de ser salvos, uno nunca peca, nunca jamás, ya nunca peca. Y dicen, yo no he pecado desde nacer de nuevo, desde ser salvo. Y yo casi siempre le digo, pues estás pecando ahora, porque es mentiroso. La misma Biblia dice que nadie puede decir que no ha vuelto a pecar, no ha pecado, que está limpio perfectamente. Pero hay otro extremo, que hay unos que dicen, no, voy a pecar, entonces voy a pecar, voy a vivir ahí en el pecado y no hay otra opción, es mi naturaleza, así soy yo, así Dios me hizo. Y hacemos como Adán y Eva y echamos la culpa a Dios por nuestro pecado, ¿sí o no? Esa es la tentación o la realidad humana, lo que vivimos. Pero dice que Dios no nos dejará ser tentados más de lo que podemos resistir. Dice enseguida, sino que dará juntamente con la tentación, ¿la qué? La salida, para que podáis soportar. Ahora, esta tentación es no la positiva, sino la negativa. No es la que edifica nuestra fe, es la que puede destruir nuestra fe, puede desviarnos de la fe. Entonces dice Dios que siempre habrá una salida. Volveremos a ese pensamiento ahorita. Cristo nos instruye a orar para no entrar en la tentación. Dice poco tiempo después del contexto de Lucas 11, ya unos capítulos después, en Lucas 22, en la noche que Cristo fue entregado en el huerto de Getsemaní, dijo a sus discípulos 2 veces que oren de esta misma manera, con este mismo propósito. Vamos ahí, Lucas 22, 39, dice, y saliendo se fue, como solía, al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad que no entréis, ¿en qué? En tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró diciendo, Padre, si quieres, pásame esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Así como hemos hablado, Jesús mismo nos dio el ejemplo de cómo orar así, no mi voluntad, sino la tuya, Señor. Se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración, vino a sus discípulos y los halló, ¿qué? Durmiendo a causa de la tristeza. ¿Cuántos de ustedes han estado tan tristes en algún momento que mejor echarse a dormir, no? A veces estamos tan tristes que queremos dormir y no podemos. Pues hemos estado en ambos lados, ¿no? Pero esos discípulos no han entendido realmente qué les ha dicho Jesús, que se va de ellos, que no va a estar con ellos, que les van a matar o algo así. Y aunque ellos intentaron impedirlo, él dijo, no, para esto he venido. Ellos no entendían qué estaba pasando. Y ahí tristes,
se durmieron. Luego dice, los halló durmiendo a causa de la tristeza y les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Otra vez, 2 veces. Orad que no entréis en tentación. Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Es esto mismo. Señor, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Sabes que la oración es nuestra mayor arma contra la tentación. Es lo que Dios nos ha dejado para que no caigamos en la tentación. El espíritu está dispuesto, pero como dijo alguien, la carne es débil, ¿sí o no? Que queremos estar bien con Dios, pero la carne es débil. Entonces hay que orar más y más para que nosotros no caigamos en esa tentación. Ahora, rápidamente, un plan bíblico contra la tentación. Unos pasos que son directamente de la palabra de Dios y terminamos. Primeramente, hable con Dios. Habla con Dios. Es desarrollar una dependencia diaria en Él para nuestro pan, nuestro perdón y nuestra protección. De eso se trata la oración modelo aquí. Pedirle al Señor nuestro pan, nuestro perdón y nuestra protección. Es pedirle que nos proteja y que nos guíe y que nos rescate en medio de todas las circunstancias. En Hebreos 4:15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. O sea, Cristo experimentó lo que estás experimentando. Cristo vivió lo que estás viviendo. Obviamente, en ese entonces no había WhatsApp, no había redes sociales para que alguien haga el bullying, pero Él experimentó mucho el bullying. Amén. De pronto no había tantas comodidades como tenemos hoy en día, pero habían los mismos problemas, porque los seres humanos son seres humanos. No importa la cultura, no importa la generación en que vive, todos hemos vivido por las tentaciones que son comunes. Entonces lo que dice ahí en el texto es que Cristo sintió eso. Él sabe cómo es que alguien le traicione. Él sabe cómo es que alguien le difame sin causa. Él sabe cómo es que alguien le haga mal, que alguien escupa en la cara. Él sabe cómo es perder amigos, grandes amigos. Él sabe cómo es amar sin que le ame. Amén. Él ha sentido lo que nosotros sentimos, pero sin pecado. 16 dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Si tenemos un sumo sacerdote, o sea, Cristo mismo, que se compadece de lo que estamos viviendo, ¿por qué no hablamos más con Él? El plan bíblico contra la tentación, primeramente, es hablar con el Señor. Amén. En segundo lugar, anticipa y evita las situaciones. Anticipa y evita las tentaciones. Sabemos y conocemos cuáles son nuestros puntos débiles, ¿no? Cada uno tenemos diferentes puntos débiles. Dicen Proverbios, cuando está hablando sobre la mujer extraña, dice, no te acerques ni siquiera a su puerta. Hay personas que dicen, bueno, mi lucha es el alcoholismo. Yo soy alcohólico, pero me gusta ir al bar a sentarme a hablar con las personas, pero no voy a tomar nada. Pero si esa es su lucha, ¿qué va a pasar? Fácilmente va a ceder. Fácilmente, y no será realmente tan difícil. Un amigo que insiste, le digo, bueno, es que no quiero ofender, entonces listo, sí, una sola. Y luego dos, y ahí termina con la mesa llena. Una persona que lucha con la pornografía, no quiere ver la pornografía, dice, yo no voy a ver como las imágenes o videos muy pornográficos, pero voy a ver como algo en el borde. Comienza a buscar ahí cosas en el borde. No, se pone ahí a solas con su dispositivo, algo así, sin protección, sin rendir cuentas. No, que no haga eso. Una persona que lucha con las drogas y se meta ahí con un grupo de la pandilla que está ahí fumando siempre marihuana o metiéndose a otras cosas, ¿qué va a pasar? No te acerques a su puerta. Es un principio bíblico. Hay que anticipar y evitar las situaciones débiles. Número 3, satura tu vida con la palabra de Dios.
Satura tu vida con la palabra de Dios. Era con las escrituras que Cristo se defendía contra las tentaciones de Satanás. Y Satanás no pudo resistir a esa palabra en el contexto correcto. Amén. En Salmo 119:11 dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Te has saturado con la palabra de Dios? ¿Está en ti? ¿Cuánto tiempo pasas en la palabra? Si no pasas tiempo con la palabra tampoco estará en ti. Y esa es una defensa grande contra la tentación. Número 4, aprende disciplina y dominancia o dominio sobre la carne. Dios quiere que cada uno aprendamos el dominio propio. Primera de Corintios 9:27 dice: sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. El mismo apóstol Pablo dijo: yo tengo que aprender y caminar todos los días en dominio propio. Yo tengo que poner límites a mi vida para no pecar, para no caer, porque sería muy triste, habiendo sido yo un predicador del evangelio, luego caer en el pecado. Yo he conocido a muchos que han sido heraldos para otros y han llegado a ser eliminados. Muy triste. Hablaremos de eso también el domingo, si Dios permite, cómo ser un buen ministro de Jesucristo. Número 5, haz un plan de antemano para huir. Haz un plan de antemano para huir de la tentación. Los que no tienen un plan son más susceptibles a las tentaciones porque les sorprenda cuando llega y es difícil pensar en el momento de tentación. Es difícil razonar. Siempre ahí presentamos los peros, siempre ahí justificamos, excusamos, razonamos, pero hay que hacer un plan desde antemano para que cuando llegue la tentación ya sepamos qué hacer y cómo vivir, cómo salir vivos ahí. Entonces esos pasos: habla con Dios, anticipa y evita las situaciones en que se presentan tentaciones. Número 3, satura tu vida con la palabra de Dios. Número 4, aprende disciplina y dominio sobre la carne. Número 5, haz un plan de antemano para huir de la tentación. Aquí está el reto, hermanos. Tú y yo batallamos la tentación todos los días. Yo no sé ustedes, pero yo sigo siendo un ser humano. Aunque soy un pastor, yo tengo que obedecer esto también. Yo tengo que hacer caso a todo esto. Yo anticipaba cuando era mucho más joven el día en que ya de viejo o ya con los años en el ministerio ya no sentiría la tentación, pero todos los días la siento. Te lo digo eso como un ser humano, pero no tenemos que caer. Amén. No tenemos que caer en eso. Hay una buena prueba, una buena tentación que Dios prueba nuestra fe y nos estira, nos va ampliando un poco lo que Él puede hacer y lo que Él hará en nuestras vidas. Pero hay otro lado que decimos: Señor, no nos metas en tentación, líbranos del mal. O de algunas versiones dicen del maligno, porque también se puede referir a Satanás mismo. Entonces estamos en esa lucha. En la carne nunca tendremos la victoria sobre la tentación, pero Dios nos ha dado la promesa para oírnos cuando le pedimos ayuda. Él siempre es fiel, siempre está ahí. Dios es fiel. Y ahí entonces deberíamos acudirnos a Él. Tenemos una decisión hoy: o voy a depender en Dios para mi protección, o voy a intentar protegerme a mí mismo. Es interesante porque muchas personas dicen: no, es que entonces voy a huir de Satanás y resistir la tentación, pero la Biblia dice lo opuesto. Dice que deberíamos resistir a Satanás y huir de la tentación. Entonces cuando decimos: Señor, líbranos del mal, Señor, no nos metas en tentación, quiere decir que dependemos en Él para esa libertad que necesitamos. Pongámosle a Dios como el líder de nuestra vida. Busquemos la salida en esa tentación, a esa tentación que nuestro Padre fielmente proveerá. Cuando oramos así como Cristo nos dice, estamos dependiendo diariamente en Dios por lo siguiente: por la provisión para el presente, perdón para el pasado y protección para el porvenir. Estamos pidiéndole a Dios esas cosas. Si tú no eres un hijo de Dios, no tienes ese mismo acceso a Dios en oración. Hoy tú puedes reconocer tu pecado. Tú puedes entender que tienes un castigo pendiente, una paga del pecado que es la muerte, pero que Cristo ya pagó tu multa. Deberías arrepentirte, cambiar de mente, así creyendo en Él, lo que hizo todo por ti,
muriendo en la cruz y resucitando de los muertos. Él ya canceló la deuda. Tú puedes tener libertad en Él. Tú puedes tener vida eterna en Él. No hay vida aparte de Cristo, ni en la religión, ni en las buenas obras, ni en esta iglesia. Toca abandonar toda otra confianza y creer de corazón en Cristo. En ese momento Cristo te hará una nueva criatura y por fin tú tendrás el poder en ti para vencer la tentación, porque no será de ti, será de Él. Amén. Tú tendrás esa capacidad de vencer, porque esa capacidad la da Dios. Tendrás acceso a la protección divina. Vamos a Lucas 11, vamos a leer esa oración todos juntos y así terminamos. Les dijo, cuando oréis, decid. ¿Están ahí? Lucas 11, versículo 2. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Qué buena oración modelo, ¿no? No hay que simplemente memorizarla y decirla como sin pensar. No. Es que esa oración nos enseña los principios para poder realmente acercarnos a Dios, para poder realmente tener una vida de oración. En las semanas que vienen vamos a estudiar 2 o 3 otras ideas, otros temas sobre la oración, sobre cómo aplicar eso. Estaremos viendo cómo orar los unos por los otros y cómo orar con poder. Ahí con el ayuno y la oración son estudios muy importantes, especialmente para nosotros como Iglesia Nueva. Amén. Vamos a orar y tenemos un tiempo de anuncios después. Padre, muchas gracias por ser nuestro Dios, nuestro Salvador, nuestro rescatador. Tú eres tan soberano. Tú eres todo para nosotros. Yo te entrego, Señor, en tus manos nuestras vidas. Yo te pido que sigas obrando en nosotros, haciéndonos entender qué tanto te necesitamos. Yo te pido, Señor, que seas glorificado en nuestras vidas, que se lleve a cabo tu propósito en cada persona, en cada familia, en cada matrimonio. Señor, que el mundo entero pueda ver la luz que hay en nosotros. Te pido, Señor, que proveas las necesidades que nosotros enfrentamos todos los días. Hay gente que ha expresado hoy mismo que están buscando trabajos, están enfrentando situaciones financieras que son demasiado grandes, Señor. Yo te pido que proveas ahí. Señor, yo te pido que nunca caigamos en la trampa de pensar que por nuestras manos nos hemos enriquecido. Señor, que entendamos que todo lo que tenemos es tuyo. Señor, que te honremos con todo y que dependamos en ti por todo, que no echemos mano de las riquezas, que no nos aferremos de las cosas materiales, sino de ti y de la vida eterna. Señor, ayúdanos a siempre estar llevando cuentas cortas contigo, no permitiendo que nada entorpezca nuestra relación. Sabemos que nuestra posición está fija en Cristo, porque hemos creído el Evangelio y nada nos puede quitar la vida eterna, pero a veces nos alejamos de ti, te damos la espalda, nos hacemos amigos del mundo y así enemigos tuyos, Señor. Que tu Espíritu que está en nosotros nos anhela celosamente. Señor, ayúdanos a purificar nuestros corazones, a lavar las manos, Señor, a vivir en santidad, a vivir con una cercanía a ti, contigo, Señor, a perdonar a las personas que nos han hecho mal y a pedir perdón a los que nos han hecho, quienes hemos hecho mal. Te pido, Señor, que nos lleves en tu perfecto camino, que se haga tu voluntad en nuestras vidas, que no nos desviemos ni a la izquierda ni a la derecha, sino que fijemos nuestra mirada en ti, Señor Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Esto te pido para tu gloria y en tu nombre.
Amén. Amén.